Hablar de paz y ser enemigo de la paz se ha visto en esta lucha fratricida en Colombia y los que apoyan la velocidad. Incluso aquí salió unos procesos y pancartas y revueltas y marchas sobre el no a la paz y sí a no sé qué, y una cantidad de cosas que dan hasta ganas de vomitar. Y estas cuestiones vemos la ignominia de los que andan en concierto con la vergüenza y que aplauden aún el irrespeto a los muertos. Lo vemos cuando un hombre que firma la paz en El Salvador, de Amado Ernesto Che Guevara, y asesinado vil y miserablemente por los sabuesos y los perros del FBI o la CIA o la Policía Internacional, el que aplauden y en nombre de la paz y el sometimiento no respetan muertos ni combate. Por eso les voy a hablar un poco para esta cuarta entrega de Guerra, Paz y Violencia en Colombia, y que prácticamente en el mundo lo que es la guerra y lo que es la paz. A ese hombre que acribillan llamado Che Guevara, que había firmado cuestiones de paz en El Salvador, se le exige todavía a los hombres especialistas en tortura y asesinato, aún de sus propios miembros, llamada CIA o policía norteamericana, que tiene también su homólogo y gente que también es especializada de la KGB, de Rusia, de Alemania, bueno, eso se llama espionaje. Pero los que están combatiendo no es espionaje, es combate. Y aquí se exigen otras cosas. Entonces vemos que a un hombre que firma la paz no solamente lo acribillan, sino que también le cortan las manos, porque los señores que hablan con la bandera de la paz vienen y exigen que tienen que llevarles las huellas digitales y le cortan las manos a quien firma la paz. Mientras a un Bin Laden que tumba unas torres un 11 de septiembre, creo que 11 de septiembre, creo que yo estaba, ese día tenía fiebre y estaba, pero vi los noticieros. Qué horrible, ¿verdad? Cómo está el mundo en manos de Satanás, el diablo. Y vimos que la gente corre. Yo pensé según mis familiares que están allá, mis familiares que fueron a trabajar, y que no estén por ahí cerquita o estén metidos de ese infierno. Bombardean el tipo, no mandan ninguna mano y lo echan al mar y no se sabe dónde está su cuerpo. Lo mismo aquí la prensa que habló de Marquetalia, al poco tiempo en el periódico sale leyendo sobre sus ideas sobre los nuevos cursos políticos de Colombia, pero que ahora sí dan testimonio y dicen poco de que ahora sí mataron por ejemplo, a Santrich, y que está cerquita a la frontera y allá lo encontraron enterrado y bla, bla, bla. Bueno, o sea que de todas maneras todos se tienen que morir, presidentes y hasta el perro y el gato de la casa del presidente. Y de todos los que han visto, hay muchos que ya no se puede hablar de ellos porque ya están muertos. Y por eso hablamos de un Frente Nacional después de 1948 y después de la dictadura hegemónica. Laureano Gómez opina, como dije en clases pasadas, y que viene un famoso Frente Nacional en Colombia, donde se alternan en el poder los herederos del ex imperio francés y los herederos del ex imperio colonialista y esclavista en su economía española, y que se llamó Frente Nacional después de la muerte de un hombre que piensa diferente, que de todas maneras es el enemigo en curso, y por eso vamos a hablar un poquito qué es realmente la guerra.
yo podría decir que hay palabras de grandes maestros, como Sun Shen. Sun Shen habla sobre el arte de la guerra, y Sun, llamado Ping, pero no el pin de la defensa civil, el pin que dicen que no sé qué, que tira, que se enamora allá se enamoró allá en Campo de la Cruz y paraba comiendo cucayo en la en las cocinas, mientras yo y el otro y los demás estábamos cargando gallinas mojadas, sacando mujeres mojadas en cuera, pues muchas estaban durmiendo y temprano sacábamos del agua podrida con animales y toda esa gente para ver si se salvaban y llevarlas a la carretera o a los camiones que las transportarían, a los cambuches hechos. Por lo tanto, este hombre chino, Sun Su Bin Fa, o de la raza amarilla, porque ahí tiene que ver con el Japón, con Mongolia, con Corea del Norte, esos son una raza especial, oriental se llama. Él dice, conócete a ti mismo y conocerás a tu adversario. Y esto es una base para la victoria en la confrontación en los campos de batalla. E incluso yo digo que en los campos verbales e intelectuales. Lo es más aún en la construcción de la paz. En el libro citado, llamado o titulado Mudu, fíjate, es la lengua de allá de esa China, que también tuvo una torre de Babel, pero 7 veces más grande, más alta que la famosa Babilonia. Y un día esto le voy a hablar de esa torre de Babel. Llamado, a este hombre le llamaron hombre de valor extraordinario. Y él dice que el campo de vida o muerte en el campo de batalla, si tú llevas a un enemigo a un campo de muerte, recibirás muerte, se sembrará la muerte y habrá muerte. Y uno de los dos, el que llevó al campo de la muerte al otro, ese cree que triunfó. Pero si tú, que vives y vivirás, en cambio, si dejas al enemigo en campo de vida, morirás tú. O sea, que para tú vencer en la guerra tienes que llevar a la muerte al enemigo, y para vencer debes vivir tú para que él muera. Y esto significa que debes usar variados métodos para confundir al enemigo y observar su respuesta. Si eso se hace correctamente, podrás saber qué situaciones significan vida y cuáles significan muerte. Lo dijo un filósofo, un pensador chino llamado Xu Ping Fa. Por lo tanto, cuando analizamos esta cuestión y esta ignominia de que ya un hombre muerto hay que cortarle las manos para que un presidente de un imperio esté seguro que es él, analizar las huellas digitales después que en vida firmó tratados de paz, nos está diciendo que un imperio que ama la muerte, la guerra y la mentira, y así fueron todos los imperios del pasado. Porque no es ignominia, ni mentira, ni calumnia la historia española y la India. Una India que quizás cuando habían ya indios aquí, no solo yo creo en mi pensamiento, que no solamente de la época en que el estrecho de Bering, que se congela y pasaron las razas mongólicas y las razas orientales y las razas de otras por la Patagonia, no, yo creo que eso es mucho más antiguo. Si yo me pongo a analizar el globo terráqueo, yo me doy cuenta que una parte y uno de los brazos que se insertan en lo que hoy es el mar Mediterráneo, ahí se ve el hueco y se ve la forma, la Tierra era totalmente unida y por eso pensaban en su cuadrado. Que de todas maneras el cuadrado tiene 360 grados porque tiene 4 ángulos rectos de 90 grados, pero que llegó un momento en que ella misma, de tantos miles de millones de años, donde el ser humano, como he dicho, tiene más de 3.000 millones de años y la especie humana algunos 4 o 5 o 3 millones de años, porque se han encontrado sus esqueletos de hombre, de gente. Últimamente se encontró el primer niño humano hasta ahora, pues, que data como de 3 millones de años.
en que el paso de que andan buscando la cadena del eslabón evolucionista, pero nace un niño humano, posiblemente de pasados simios, y nos están diciendo estas cosas, que el hombre creó sus propios organismos institucionales para vivir mejor. Y no podemos decir que no vivimos mejor a pesar de todo lo que existe y catástrofe y todo. Y tenemos, aún con toda la medicina mortuoria que existe y los alimentos que están envenenando y enfermando a la gente, ya no hay alimentos naturales porque hay que alimentar a mucha gente. Vemos que en esos procesos del hombre arrastra consigo la maldad, el crimen, el saqueo, el robo, la mentira, y que algunos quieren posesionarse perpetuamente en una gobernabilidad de un país. Por eso es necesario que analicemos las diferentes geografías de los pueblos. Y si a mí alguien me dice, profesor, yo le quiero preguntar, profesor, ¿y por qué le mochan las manos a un hombre que firma la paz? Sí, porque dicen que es bandido. Y aunque tenga grado de médico y haya dicho las palabras que no hay un honor más grande para un hombre que el de ser revolucionario, dicen que el Hijo de Dios fue revolucionario, pero él no buscaba honores. Sin embargo, pertenecería a la parte estatal cuando se posesionara como rey de Israel en teocracia, que es una forma de gobierno. Los que gobiernan diciendo que Dios dice que ellos gobiernen. Lo hubieron papas, lo hubieron gente que gobernaba en nombre de Dios en otras culturas también, politeístas, pero ellos decían de un solo Dios, Zeus, y otros dioses menores de guerra, de sabiduría, de amor, de tal, le llamaban dioses también, y entonces están sujetos a un Dios único llamado Zeus Todopoderoso que dominaba. Y siempre ahí el que va con la cigüeña, el que va con la lechuza, llevando en su sala la cuestión llamada muerte, y por eso nacen la barca de Cronte, o la lancha o la nave que lleva a los muertos, el libro sagrado de los muertos. Y bueno, las culturas son así. Hoy en día nosotros sabemos que sencillamente si mueres hay funerarias, hay cosas, y como decía un Diomedes Díaz, no es tanto morirse sino el tiempo que hay que pasar allá adentro. Por lo tanto, hay gente que no le para y te dice, no, se mataron a fulano de tal, tráeme las huellas digitales porque yo necesito saber y estar seguro que fue él. Pero hay otros hombres que han hecho daño y no le piden las huellas digitales porque nacen unas versiones en que no, le dejamos caer 4 bombas y ahí no quedó nada, o lo echamos al mar como a Bin Laden. Por lo tanto, podemos decir todos, queridos estudiantes, que si tenemos en cuenta esas cuestiones de vida y muerte según la guerra y las estrategias de los que están luchando, el hombre está condenado a defenderse para poder conservar su vida, o a morir en el combate o matar. ¿Y cómo lo hace, profesor? Yo no sé, por ira, por rabia, por dones de la carne, o por frutos de la carne, o porque ya por su naturaleza, como dijo una vez que dijo Mark Twain, maldita especie humana, que no se cansa de hacer el mal y hacerlo al prójimo. Muchos de estas gentes están en los poderes ya por otros intereses, ya por sus beneficios propios. Después que ellos tengan la barriga llena, no, dale ahí un pedacito de yuca, la que quedó al que va hambriento por ahí, y tal. Entonces ya se creen que con eso tienen medio cielo ganado y están a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y resulta que la sobrevivencia en el planeta es distinto. Y por eso digo yo que ya aquí habían indios antes de que se congelara el estrecho Bering. ¿Por qué? Él se congelaba por tiempo y pasaban al norte y pasaban.
¿Vieron? Porque si hay una abertura de una tierra que es cuadrada, eso sucedió miles de millones de años antes de que existiera el mar Mediterráneo, antes de que existiera Sión, Tiro, Jopé, la Franja de Gaza y el poco de pueblo asentado en la parte oriental del mar Mediterráneo, y que naciera España y Portugal y todos esos que están en la otra parte norte del mar Mediterráneo frente a Egipto, diagonal Egipto, y todos esos pueblos griegos y todas esas cuestiones, porque si esa parte se desprendió fue por terremotos internos y desplazamiento de las capas de la tierra hace miles y miles y miles y miles y miles de años, que se llamó deslizamiento tectónico, y que posiblemente en esos deslizamientos, pienso yo, analizando las cuestiones y la forma del Mediterráneo y lo que se llamó como deslizamiento de capas tectónicas, y que esa forma que quedó ahí la tiene la América, tiene su brazo allá por los lados de California, el Golfo de California, tiene un pedazo que se incrusta. Al incrustarlo usted, dejaría una tierra cuadrada, una tierra que solamente habría un solo mar, pero al desprenderse, las aguas se introdujeron hasta formar el océano Atlántico, y posiblemente ahí, si existió una Atlántida, debió quedar hundida al fondo, por ahí por los lados donde está Cuba, y en ese triángulo así, tiene que haber, y no sé por qué hay departamentos que se llaman Atlántico. ¿No será que se conservó o se puso en honor a esas cuestiones? Y a nadie le consta, sino a los que quizás vivieron eso, como los que vivieron el Titanic. El hombre vivía sus cuestiones, pero que no hubo ni siquiera ni nadie se iba a caer al mar, ni nada de esas cuestiones. ¿Por qué? Hubo un hundimiento de una ciudad así, ahí muerto, pero el ser humano no siente los movimientos de la Tierra, como ahora no estamos sintiendo que vamos a más de 120.000 kilómetros por hora para poder darle la vuelta al Sol en un año. Eso lo desconocían los antiguos. Los antiguos decían que el Sol sale y se pone, y el Sol no sale ni se pone, y así lo dice la Biblia. El Sol no sale ni se pone, él siempre está ahí quieto. Por eso se llama teoría heliocéntrica. Todo eso se desconocía en época de Josué, de Moisés, de la cultura más civilizada que era la egipcia y todas esas cuestiones. Por lo tanto, estas capas tectónicas, para poder hablar de guerra y paz, que eso no es de ahora, esas capas tectónicas van a hacer que nazca este océano Atlántico, este mar Atlántico, y nazca un Pacífico, pero que en el lomo de esas tierras es posible, y hay mucha posibilidad, que hubieran venido gentes de Oriente, de la antigüedad, antes que se llamara China y antes que se llamara India, pero en sus formas y en su fisiología y todo, eran indios y eran chinos. Y posiblemente, el que queda más allá al norte, habían cantidades de gente euroasiática y todas esas cuestiones, pero más bien India y China, que es la que están a las pegas de donde comenzaba y daba esos mares. Y nacen islas y nacen una cantidad de cosas, pero que eso lo pienso yo cuando pienso filosóficamente y analizo los mapas y su forma y sus cosas y el tiempo. Así que una vez le dije que era muy hace poquito el nacimiento de Adán y Eva, cuando el ser vivo sobre la tierra tiene más de 3.000 millones de años, y el hombre quizás tiene varios y varios millones. Tanto que apenas hace poco excavaron y encontraron el esqueleto de un niño humano nacido de simios que se desarrolla en evolución. Entonces esta es una teoría con mucha fuerza, y el idealismo
y la religión, que es necesaria por sus principios y valores, que en última instancia precisamente lo que enseñaron esas cosas, que se llama ética, moral, costumbre, valores, axiología, están metidos siempre en cuestiones inmorales y en cuestiones precisamente todo lo contrario de lo que esta ciencia de la religión enseña, pero sin embargo tiene un poder fuerte, tanto que existe una mesa donde se reúnen todos los grandes poderosos y son los que determinan las cartas geopolíticas, culturales, morales y de economía mundial, incluyendo la iglesia, tiene su propio puestecito ahí, y determinan la economía del mundo, y son los que dicen cuándo hay que parar una guerra, cuándo hay que asociarla, y sin embargo esos son los que nos hablan de moral y de ética. Anda, profesor, por eso fue que usted dijo que nos enseñan la maldad y después nos castigan con la silla eléctrica, sí, en nombre de Dios y en nombre de la justicia y en nombre de que somos los más honrados y los ladrones son otros, cuando esta América la han desflorado como se desflora una flor, arrancándole bárbaramente los pétalos, y luego ya se arranca toda la mata con tu y rey y se echa la candela. Continuaremos en la próxima para seguir hablando ya y dándole fin a esto con dos capítulos más de la guerra y la paz en Colombia.